Bueno chicos, en este tercer video vamos a trabajar toda la parte que corresponde a geometría. Recordemos que para el primer periodo académico venía la parte de estadística y en el segundo y tercero la parte de geometría. Sin embargo, como el calendario escolar ha sido modificado y durante este año lectivo solo tenemos 2 periodos, entonces vamos a iniciar con la parte que corresponde a geometría. Lo primero que quiero que sepan es precisamente que la geometría es una parte de la matemática que se encarga de estudiar las propiedades y las medidas de las figuras en el plano y en el espacio. Esa geometría viene de los egipcios. Los egipcios usaban geometría en sus construcciones y en sus diferentes estudios, algo hace más de 3000 años atrás. Luego Tales de Mileto empezó a utilizar la geometría a la hora de hacer demostraciones, pero consideramos a este señor que se llama Euclides el padre de la geometría. Euclides pues vivió entre los años 325 y 265 a.C. Gran matemático griego y fue quien precisamente dio origen a esa geometría euclidiana que se divide en la geometría plana y la geometría del espacio. Geometría plana y geometría del espacio. Es gracias a este señor a quien podemos realizar todos nuestros trabajos en lo que tiene que ver precisamente con el análisis de las propiedades y las medidas de figuras en ese plano y en ese espacio. Entonces, para que tengamos en cuenta un poquitico de historia acerca de esa geometría, ya en algunas áreas en años anteriores la han trabajado. Y nosotros vamos a iniciar con nuestro trabajo. Les voy a dejar por acá la foto de Euclides para que lo sigan teniendo presente. Vamos a iniciar nuestro trabajo de esta guía de aprendizaje con todo lo que tiene que ver con polígonos. Esta guía número 3 habla de los polígonos, que son figuras planas que tienen lados, que tienen vértices y que tienen ángulos. Entonces yo sé que ya algunos están relacionando los polígonos con ciertas figuritas que han visto en años anteriores en esa asignatura. Por acá tenemos algunos de los polígonos que ustedes ya conocen. Vamos a recordar un poquito sobre esos polígonos. Entonces vamos a identificar, por ejemplo, este polígono se llama triángulo y ya ahorita vamos a mirar por qué se llama así. Este polígono o estos 3 polígonos yo solo los voy a llamar cuadriláteros, aunque ustedes saben que cada uno tiene un nombre particular: trapecio, rombo y cuadrado. A este polígono yo voy a mirar cuántos lados tiene: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces yo lo voy a llamar un hexágono. Este también es otro hexágono, pero van a recordar características comunes. Por ejemplo, miren los ángulos de este y los lados de este comparados con este, que también es un hexágono. Y este tiene 3, 4, 5, 6, 7 y 8 lados, entonces se llama un octágono. Repito, ahí tienen algunos de los polígonos que ustedes ya han venido trabajando y que pueden identificar incluso en el entorno. Entonces vamos a quitarlos de acá porque como el tablero es muy pequeño, pues no me va a alcanzar el espacio para seguir trabajando. Entonces recordemos: triángulos, cuadriláteros, hexágonos, octágonos. Sin embargo, hay otra cantidad por ahí de polígonos que
manejar. Ahora sí, sigamos acá. Entonces me dice una figura plana, cerrada, que tiene lados, vértices y ángulos. Yo voy a dibujarles por acá un polígono. Y es típico porque es la forma más facilitada de hacer una casita a los que les gusta dibujar. Y sobre ese polígono voy a identificar esos elementos que les estoy hablando. Entonces, los lados. ¿Cuántos lados tiene un polígono? Entonces, primero veamos qué es un lado. Es el segmento que forma la línea poligonal, es decir, todos estos segmentos. Recordemos que un segmento de recta pues es aquel que tiene inicio y fin. Esto es un segmento, el segmento AB. Entonces, este es el lado del polígono. En este caso tiene 1, 2, 3, 4 y 5 lados. Los vértices, entonces, estos son los vértices. Voy a ponerle por acá el nombre. Vértice tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Y un vértice precisamente es un punto donde se unen dos lados. Recuerden que los puntos en geometría los nombramos con letras mayúsculas. Entonces, este es el vértice A, el vértice B, el vértice C, el vértice D y el vértice E. Ahora, tiene ángulos. Estos son los ángulos. En este caso, pues también hay 5 ángulos, ¿no? Porque tiene 5 lados, 5 vértices y 5 ángulos. ¿Qué es ese ángulo? Es la región del plano que delimita dos lados. Este ángulo E delimita este lado y este lado. Esos son los tres elementos principales que podemos encontrar en un polígono. Sin embargo, también podemos hablar de la diagonal. Y recordemos que la diagonal es la recta que une dos vértices no consecutivos. Voy a trazar las diagonales desde A. Voy a trazarlas con negro. Me disculpan que no tengo marcador sino rojo y negro. Entonces acá tengo una diagonal. Acá tengo otra diagonal. Si quieren trazarlas de E, entonces sería de E a C y de E a B. Porque recuerden que une dos vértices no consecutivos, es decir, dos vértices no seguidos. Esas son las diagonales. Puedo hablar del centro del polígono. El centro es el punto desde que todos los ángulos y los lados tienen la misma distancia. Podemos decir que este puede ser el centro de ese polígono. La distancia que hay de ahí a todos los lados y a todos los ángulos es la misma. Hablemos de apotema. El apotema es el segmento que une el centro con el punto medio de sus lados. Este segmento se llama apotema. Que también lo han escuchado, pero pues en esta guía de aprendizaje no lo vamos a trabajar como tal, pero sí quiero que tengan conocimiento de eso. Y la base, que es precisamente el lado inferior o el lado de apoyo. Aquí puedo hablar que este polígono tiene como base este lado, por la forma en cómo está, ¿no? Porque igual habían podido dibujar este polígono de esta forma y decir que esta es la base. Es como el lado de apoyo sobre el cual se sostiene el polígono. Pero recordemos que las partes principales o los elementos principales son lado, vértice, ángulo, para cualquier tipo de polígono. Veamos cómo puedo clasificar esos polígonos. Entonces, la clasificación. Y para la clasificación voy a tener en cuenta ciertas cosas. Primero, según el número de lados. Según el número de lados. Entonces, como yo ya sé que es un polígono, por ejemplo,
¿Este será un polígono? No, ¿cierto? Porque este lado no está. Hay un lado abierto o imaginario, por decirlo de alguna manera. Entonces ese no es polígono. Recordemos, tiene que ser una figura cerrada, como lo dijimos al inicio. Y para que haya una figura cerrada, el menor número de lados que puedo tener es 3. Entonces los polígonos de 3 lados se llaman triángulos. Y tienen 3 lados. Cualquier figura cerrada de 3 lados es un polígono que recibe el nombre de triángulos. Ahora los de 4 lados, los de 5 lados, los de 6 lados, y así sucesivamente, porque ustedes, este es uno de los puntos de la guía, entonces no la voy a desarrollar completica. Los de 4 lados se llaman cuadriláteros. Y recuerden que al inicio, cuando les mostré, los puse seguiditos. El trapecio, el rombo, el cuadrado son cuadriláteros. El rectángulo es un cuadrilátero. Cualquier tipo de paralelogramo es cuadrilátero. Los de 5, pentágonos. Penta, 5. Los de 6, hexágono. Polígonos que tengan 6 lados los llamamos hexágonos. Los de, por ejemplo, los de 9, que casi no los trabajan. Eneágono. Eneágono. Tiene 9 lados. Los de 10, decágonos. Los de 11, endecágono. Los de 12, dodecágonos. Y generalmente de ahí para allá, pues ya son construcciones más avanzaditas y no es nuestro caso de estudio. Les recuerden, según el número de lados, triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos y así sucesivamente. Lo otro es según sus ángulos. Y también había por ahí uno particular que les dije, miren la forma. Miren, los tengo por acá a la mano. Les dije, esos dos se llaman hexágonos porque tienen 6 lados. Pero miren la forma de los ángulos. Yo voy a replicar un poquito de este acá para poder dibujar y que se note sobre él. Entonces tengo 6 lados, A, B, C, D, E y F. Por lo tanto, es un hexágono. Pero miremos, como dice que la clasificación según sus ángulos, ¿qué pasa con los ángulos? Si yo observo este ángulo que está acá, es un ángulo grande. Recordemos que el ángulo cuya medida es medio giro es un ángulo de 180 grados. Si ustedes observan el ángulo, ese angulito aquí, este pedacito sería 180, lo cual indica que este ángulo es mayor de 180 grados. Porque miren, tienen este pedazo acá y este pedazo acá que lo hace un ángulo mayor de 180 grados. Cuando tenemos un polígono que tiene un ángulo mayor de 180 grados, lo llamamos cóncavo. Cóncavos. Los polígonos que tienen un ángulo mayor de 180 son polígonos cóncavos. Bueno, el pulso no me está ayudando, pero bueno.
Ese también es un polígono cóncavo y es un polígono, tiene una figura plana cerrada. Miren, este ángulo es mayor de 180, este ángulo es mayor de 180, este ángulo es mayor de 180, por lo tanto, este también es un polígono cóncavo. Y aquel cuyos ángulos internos todos son menores de 180 grados, miren la diferencia entre las figuras, en este todos los ángulos miden menos de 180, no hay ninguno que dé más de medio giro. Esos polígonos cuyos ángulos todos miden menos de 180 se llaman convexos. Entonces ya tenemos la clasificación según el número de lados y según sus ángulos. Si tiene un ángulo mayor de 180 se llama cóncavo. Si todos sus ángulos son menores de 180 se llaman convexos. Y tenemos otra clasificación. Seguir dejando las figuritas por acá, que en algún momento nos pueden volver a servir. Y la otra clasificación es según la medida de sus ángulos, medida de sus lados y sus ángulos. Entonces, según eso se clasifican en regulares, y en irregulares. Aquellos polígonos en los que todos sus lados y sus ángulos miden lo mismo se llaman polígonos regulares. Y aquellos en los que alguno de sus lados, por lo menos algún lado, tiene diferente medida, se llama polígono irregular. En los cuadriláteros, cuando un cuadrilátero, los cuatro lados miden lo mismo, entonces es un polígono regular y se llama cuadrado. Pero si en ese polígono también de cuatro lados, sus lados no tienen igual medida, entonces es un polígono irregular. Miren, los dos son cuadriláteros porque tienen cuatro lados, según el número de lados. Pero este es un cuadrilátero regular porque sus lados miden lo mismo, sus ángulos también son todos de 90 grados. Y este es un cuadrilátero irregular porque sus lados no tienen los cuatro lados con igual medida. Los ángulos tampoco tienen igual medida. Esa es la clasificación de los polígonos según el número de lados, según sus ángulos y según la medida de los lados y los ángulos. Y además, pues son las nociones generales en lo que tiene que ver con polígonos para que ustedes empiecen a desarrollar su trabajo. Entonces, en la guía de aplicación les piden en una primera instancia observar algunas figuras. Recuerden que la geometría es una rama de la matemática tan bonita que me permite encontrarla en mi entorno. Si miramos alrededor, hay muchas situaciones o muchos elementos de la geometría en lo que nos rodea. Entonces la guía inicia con eso, con unas imágenes y les pide que identifiquen elementos de la geometría. ¿Sí? Las mariposas, por ejemplo, ustedes saben que mi especialidad no ha sido el dibujo, pero una mariposa ustedes pueden relacionarla o pueden encontrar en ello elementos geométricos. Les piden que peguen imágenes, no tienen que pegarlas, sino también las pueden dibujar. Mirar en el entorno, en donde encuentro elementos de la geometría y pegar imágenes. Luego les piden la definición de polígonos, la clasificación de polígonos que ya la hemos hecho y les pide hacer algunas construcciones. Vamos a mirar esa parte de las construcciones. Les dicen que hagan una construcción y sigan unos pasos específicos en el punto 3. Entonces les van a pedir que construyan un hexágono regular. Ya sabemos que es un hexágono, ¿verdad? Es un polígono de 6 lados. Y sabemos que es regular si los 6 lados miden lo mismo.
Entonces, lo primero que les dicen es que dibujen una circunferencia de radio 6 centímetros. Ustedes con ayuda del compás van a dibujar la circunferencia. Para dibujar esa circunferencia, primero ponen un punto central, trazan una recta de 6 centímetros, perdón, un segmento de recta de 6 centímetros, centro aquí con el compás, lo abren y trazan la circunferencia. Entonces, al trazar la circunferencia les piden que marquen ese centro. El centro de mi circunferencia va a ser este. Y luego les piden que con el transportador midan ángulos de 60 grados. Yo acá en la casa pues no tengo los elementos que tenemos en el colegio para medir ángulos. Sin embargo, ustedes saben que ponen el transportador. Este es su transportador. Aquí tiene el centro. Vamos a hacerlo por acá más allá porque creo que posiblemente la cámara no me deje ver ahí. Este es su transportador. Algunos tienen transportador medio, otros tienen completo. Aquí está el centro del transportador. Entonces ese centro es el que ponen aquí. Sobre esta línea va esta parte del transportador y empiezan a medir. Entonces 60 grados y hacen una marquita ahí. Luego les pide que midan 120 grados y hacen marquita ahí. Luego 180 grados y hacen marquita ahí. Los que tienen transportador medio, entonces lo giran, lo ponen hacia abajo. Hay algunos que tienen transportador completo, pueden seguir ahí. 240 grados, 300 grados y 360 o 0. Este es 0 grados o 360 grados cuando da el giro completo. 60 grados, 120 grados, 180 grados, 240 grados y 300 grados. Luego les repito, yo acá lo estoy haciendo al tanteo, ustedes con el transportador pues toman la medida. Entonces les piden que hagan esas marcas. Luego les piden que unan esos puntos. Entonces unen este con este, este con este, este con este, este con este, este aquí y este aquí. Y al unirlos y medir esos lados deben tener la misma longitud. Obviamente pues acá no me va a quedar exacta o perfecta porque no tengo ni transportador ni compás para utilizar las medidas exactas. Pero esto es un hexágono regular. Esa es la forma de dibujar un hexágono regular. ¿Por qué de 60 en 60? Porque recuerden que la circunferencia mide 360 grados. Como voy a hacer una figura de 6 lados, entonces divido en 6 y eso me da 60 grados. ¿Sí? Por eso fue que dividí y tomé ángulos de 60, porque es un hexágono regular, son 6 lados. La siguiente, que es un octágono regular, les pide que sigan exactamente los mismos pasos, pero ya la división no la van a hacer en 6, sino la van a hacer en 8, porque son 8 lados. Entonces, 360 dividido en 8, eso da 45 grados. Y por eso les piden que las marcas sobre la circunferencia las hagan de 45 en 45, 45, 90, 135, 180 y así sucesivamente. Luego unen y les va a dar el octágono regular. Si fuera un decágono regular, divido en 10 y así con cualquier tipo de polígono regular que quiera hacer. Eso para el punto 3 y para el punto 4. Y en el punto 5 les dan una figura nuevamente un hexágono. Les dan este segmento, les dan este valor, les dicen que eso vale X y les pide que cuánto vale X. Si ustedes miran aquí, si hago el ángulo completo, nuevamente tenemos un ángulo de medio giro que se llama un ángulo llano y los ángulos llanos miden 180 grados. Entonces quiere decir que la medida de este ángulo más este ángulo más este ángulo son 180 grados. Y además yo puedo saber cuánto vale este ángulo.
este pedacito que está dentro del hexágono. Ese ángulo mide 120 grados. Miren lo que voy a hacer acá. 1, 2, 3 y 4. Dividí ese hexágono en 4 triángulos. ¿Se ven, no? 1, 2, 3 y 4. Ahora, por propiedades de los triángulos, yo sé que la suma de los 3 ángulos de un triángulo mide 180 grados, siempre. Entonces, aquí tengo 180 grados más 180 grados más 180 grados más 180 grados. Son 720 grados. Quiere decir que la suma de estos 6 ángulos mide 720 grados. Como es un hexágono regular, voy a dividir esto en 6 y eso me da 120 grados. De ahí es de donde yo puedo sacar que cada uno de los ángulos, y voy a borrar este pedacito para que no nos quede ahí como tan mezclado todo. De ahí puedo establecer que este ángulo mide 120, este ángulo 120, este ángulo 120, este ángulo 120 y este ángulo 120. Y pues este 120.